La tentación para Cáncer se presenta como un murmullo profundo que brota desde lo más recóndito de su alma. No se manifiesta con estridencias ni con promesas fáciles de brillo, sino con un canto seductor que apela a lo que más lo define, su sensibilidad, su necesidad de seguridad y su búsqueda de refugio. El signo regido por la luna carga en su interior la memoria de los mares primordiales, el eco de la primera caricia, la fuerza del hogar que nutre y protege. Es precisamente en esa esencia maternal y protectora donde la tentación intenta anclar sus raíces, disfrazándose de comodidad, de nostalgia y de la ilusión de que todo puede permanecer siempre igual, seguro e inmutable. Cáncer es tentado a quedarse en el pasado, a habitar en las memorias como si fueran eternas, a dejarse encadenar por recuerdos dulces y dolorosos que lo atan a lo que ya fue. La luna lo conecta con las aguas de la memoria colectiva y personal, y allí la tentación aparece en forma de refugio ilusorio, quedarse en lo conocido, incluso cuando duele, por miedo a perder la sensación de pertenencia. Es la voz de la tentación que susurra que es mejor no arriesgar, que es mejor seguir en las aguas tranquilas aunque sean estancadas. Y en ese mismo movimiento, también lo incita a refugiarse en la dependencia emocional, a creer que sin el otro no hay fortaleza, que sin ese nido ajeno no existe un sentido propio. Sin embargo, Cáncer no es solo un guardián del pasado ni un prisionero de sus emociones. Dentro de él arde la llama lunar que cambia de fase, que se transforma y que nunca permanece idéntica a sí misma. Allí está su arma secreta frente a la tentación, la capacidad de aceptar que todo fluye como las mareas, que lo que se aferra demasiado muere, y que lo que se deja ir regresa de una forma más pura. Su superación no nace de la negación de sus emociones, sino de la alquimia de convertir la nostalgia en inspiración, la vulnerabilidad en fuerza protectora y la dependencia en amor incondicional que no ata, sino que libera. Cuando la tentación lo invita a quedarse en su caparazón y a cerrar las puertas al mundo, Cáncer escucha el llamado de su propia esencia heroica. Sabe que la concha es su refugio, pero también su armadura, y que la vida exige en algún momento salir al océano abierto para demostrar su verdadero poder. La luna lo impulsa a moverse, a crecer, a comprender que cada fase tiene un propósito y que incluso la noche más oscura contiene la semilla del amanecer. Su superación se da cuando convierte el miedo en intuición y el apego en cuidado consciente, avanzando sin renunciar a su ternura, pero con el valor de un guerrero que lucha no con espadas, sino con la fuerza de la empatía. La tentación de Cáncer también se manifiesta en la necesidad de controlar el amor, de retenerlo para que nunca se vaya. Pero su victoria surge en el momento en que descubre que el verdadero hogar no está en otro, sino en su propia alma. Solo entonces deja de temer la pérdida y comprende que nadie puede arrebatarle aquello que ya vive en su interior. Su fuerza no está en poseer, sino en nutrir, en sostener, en inspirar confianza. Así supera la trampa de la tentación que busca manipular sus emociones, y se alza como un ser que sabe dar sin vaciarse y recibir sin perderse. En ese camino de superación, Cáncer se convierte en un héroe silencioso que demuestra que la sensibilidad no es debilidad, sino un arma que desarma cualquier sombra. Las aguas que parecían cadenas se vuelven ríos de intuición que lo guían a través de lo incierto. La luna, que antes lo hacía sentir cambiante, se convierte en su maestra de ciclos, enseñándole que cada emoción es un puente y no un destino. La tentación de quedarse inmóvil frente al dolor o de huir hacia la dependencia se disuelve cuando descubre que el verdadero poder está en aceptar la vida con toda su intensidad, sin negar la herida pero tampoco entregándose a ella. Superar la tentación es para Cáncer un acto de renacimiento constante. Así como la marea se retira para regresar con más fuerza, también él aprende a soltar lo que ama para que vuelva de otra manera. Su victoria no es ruidosa ni se mide en conquistas externas, sino en la serenidad que irradia, en la seguridad que ofrece, en la capacidad de ser refugio sin ser prisión. Allí donde otros caen en la trampa de las ilusiones, Cáncer emerge con la certeza de que el amor verdadero nunca necesita cadenas. En el momento en que su alma se eleva por encima de la tentación, Cáncer se convierte en símbolo de resiliencia y ternura indestructible. Es la prueba viviente de que la sensibilidad puede vencer al miedo, que la memoria puede ser guía sin convertirse en cárcel, que la necesidad de seguridad puede transformarse en un hogar interior capaz de resistir cualquier tempestad. Así se alza como guerrero lunar, como protector de lo esencial, como alma que sabe que el mayor triunfo no está en poseer, sino en ser un faro que ilumina incluso en la noche más oscura. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto.
La tentación de Cáncer no se limita a la nostalgia ni al refugio en lo conocido, también se manifiesta en su capacidad innata de percibir las emociones ajenas y dejarse arrastrar por ellas. Como signo de agua, es un espejo que refleja el dolor, la esperanza y los miedos de los demás, pero esa misma empatía puede convertirse en un ancla que lo hunde en mares que no le pertenecen. La tentación lo seduce con la ilusión de que debe cargar con todas las heridas que encuentra, como si su misión fuera salvar a los demás a una costa de sí mismo. Allí radica un peligro sutil, perderse en los océanos emocionales de otros, olvidar su propia voz, confundir compasión con sacrificio absoluto. El alma de Cáncer, regida por la luna, vibra con la intensidad de los ciclos que todo lo transforman. La tentación intenta engañarlo haciéndole creer que su vulnerabilidad lo hace frágil, cuando en realidad es la fuente de su fuerza. Le susurra que es más sencillo esconder la sensibilidad detrás de una coraza impenetrable, congelando el río de sus emociones, pero en ese acto podría apagarse la llama que lo distingue. La verdadera superación surge cuando reconoce que su sensibilidad es un arma sagrada, no para encerrarla, sino para desplegarla como un estandarte. No se trata de negarse a sentir, sino de aprender a sostener sus aguas internas sin que se desborden ni se marchiten en el encierro. Otro aspecto de la tentación es el apego a los ideales románticos que alimenta en lo profundo de su ser. Cáncer sueña con vínculos eternos, con un amor que nunca flaquea, con un refugio que permanece intacto contra el paso del tiempo. Pero la vida, con sus mareas cambiantes, lo enfrenta a la prueba de aceptar que nada permanece inmutable. La tentación lo empuja a aferrarse con desesperación, a confundir amor con permanencia, cuidado con posesión. Superar esa ilusión es para él una hazaña épica, aprender que la fortaleza de su amor no depende de retener, sino de dejar fluir, que el verdadero vínculo no muere cuando cambia, sino que renace en nuevas formas. La tentación también toca su orgullo secreto, pues aunque parezca silencioso, Cáncer guarda un sentido profundo de dignidad. El riesgo es dejarse llevar por la susceptibilidad, interpretar gestos y palabras como heridas intencionales, hundirse en silencios cargados de resentimiento. La voz interna de la tentación le dice que se refugie en la ofensa, que cierre sus puertas, que se esconda en la soledad para protegerse. Pero la superación llega cuando entiende que la fortaleza no está en replegarse, sino en abrirse con valentía, en expresar lo que siente sin miedo a ser incomprendido. Así convierte el rencor en claridad, el silencio en palabra constructiva, la herida en un puente hacia la reconciliación. Desde una perspectiva más elevada, la tentación de Cáncer se conecta con su misión espiritual. Como signo cardinal, está destinado a iniciar, a dar vida, a sembrar raíces. La tentación le ofrece atajos disfrazados de calma, permanecer siempre en la seguridad de lo ya logrado, evitar la incomodidad del cambio, huir del llamado de crecer. Pero la luna lo recuerda en cada fase, no puede estancarse, debe transformarse. La superación se da cuando comprende que su misión no es solo proteger lo que ya existe, sino atreverse a crear nuevos hogares, nuevas formas de cuidado, nuevas formas de nutrir a quienes lo rodean. En su viaje, Cáncer descubre que la tentación siempre estará ligada a su miedo más profundo, el miedo al abandono. Ese miedo lo puede arrastrar a la sumisión, a aceptar menos de lo que merece con tal de no estar solo. Pero en el instante en que enfrenta esa sombra y descubre que su alma es un refugio completo, que en sí mismo ya lleva la esencia de hogar, ninguna pérdida lo destruye, ninguna ausencia lo deja vacío. Allí se alza con la grandeza de un guerrero lunar que no necesita cadenas para sentirse amado, porque ha construido dentro de sí un santuario que nadie puede derribar. El triunfo de Cáncer sobre la tentación no es un grito de guerra, sino la calma de un puerto que resiste todas las tormentas. Su poder radica en transformar lo que parecía debilidad en el núcleo de su fuerza. Cuando supera la atracción de los espejismos emocionales, cuando se libera del miedo al pasado y de la dependencia del futuro, se convierte en un faro capaz de guiar a otros con su luz serena. Su victoria no es un acto aislado, sino un ciclo continuo, como las mareas que se retiran y regresan, como la luna que muere y renace cada mes. Así, Cáncer enseña que la tentación no es un enemigo externo, sino un reflejo de sus propias profundidades, y que al enfrentarlo con valentía se revela el verdadero poder del alma lunar. Su viaje es el testimonio de que el corazón puede ser tan fuerte como el acero sin perder su dulzura, que la vulnerabilidad no es un riesgo sino un don, y que el verdadero triunfo consiste en ser fiel a la esencia mientras se camina hacia lo desconocido. Allí reside su grandeza, en vencer la tentación de huir o aferrarse, y en atreverse a fluir con la vida hasta convertirse en guardián eterno de la esperanza.
En lo profundo del alma de Cáncer, la tentación también se manifiesta como un espejismo de control sobre las aguas del destino. La naturaleza lunar le otorga un vínculo directo con el fluir de los ciclos y con el pulso emocional de la vida, pero la tentación intenta convencerlo de que puede detener esas mareas, de que es posible encadenar los instantes, fijar lo mutable, atrapar lo efímero. Esta ilusión lo seduce con la promesa de que, si logra retener cada emoción, cada vínculo, cada certeza, el dolor nunca lo alcanzará. Sin embargo, en esa lucha contra lo inevitable se esconde el riesgo de quedar atrapado en un océano inmóvil, donde las aguas dejan de nutrir y se convierten en un espejo estancado que solo refleja miedo. La superación aparece cuando entiende que su misión no es controlar el flujo, sino navegarlo con sabiduría, confiando en que la corriente lo llevará a nuevas orillas. La tentación también se filtra a través de su propia imaginación, que es tan fértil como la tierra húmeda después de la lluvia. En su mente y corazón, Cáncer puede construir castillos enteros de sueños, refugios idealizados donde el amor nunca falla y la calma siempre reina. Pero ese mismo don creativo puede convertirse en un laberinto si se aferra a ilusiones que nunca se materializan. La trampa consiste en refugiarse en un mundo interno perfecto para escapar de la crudeza del presente, perdiendo la oportunidad de transformar lo real con su fuerza protectora. La victoria ocurre cuando utiliza esa imaginación no como evasión, sino como visión creadora, capaz de inspirar nuevas formas de amar, de sostener y de guiar. Al hacerlo, convierte lo que parecía un escape en una brújula hacia el futuro. Existe también en Cáncer la tentación del silencio, de esconder lo que siente como un acto de autoprotección. Su naturaleza receptiva lo hace captar corrientes invisibles que otros ignoran, pero a veces esa misma percepción lo impulsa a guardarse sus emociones, a replegarse en su caparazón creyendo que nadie lo entenderá. El silencio se vuelve entonces un muro, un espacio donde las emociones crecen en la oscuridad hasta convertirse en cadenas. La superación de esta prueba está en transformar el silencio en palabra sincera, en convertir lo no dicho en un puente de entendimiento. Al hacerlo, deja de ser rehén de sus propias aguas y se convierte en un canal por el que fluye la verdad, desarmando la tentación de esconderse y mostrando que la vulnerabilidad compartida es fuente de unión y fortaleza. Otra de las facetas tentadoras que enfrenta es la de sobreproteger a los demás hasta olvidarse de sí mismo. El instinto maternal que habita en su interior lo empuja a cuidar, a nutrir, a crear refugios para quienes ama. Pero en ese impulso noble se oculta el peligro de entregarse por completo hasta agotarse, de cargar con pesos que no le corresponden. La tentación lo convence de que su valor reside en sacrificarse sin medida, que su misión es darlo todo sin esperar nada. La superación llega cuando descubre que cuidarse a sí mismo no es egoísmo, sino una forma más profunda de amor, porque solo desde la plenitud interior puede sostener a otros sin perderse en ellos. Su victoria se refleja en la capacidad de ser un puerto seguro que no se destruye con cada tormenta, porque aprendió a anclar su fuerza en sí mismo antes de ofrecerla al mundo. La tentación de Cáncer también lo pone frente a la sombra de la melancolía. Al estar tan unido a la memoria y al pasado, es fácil que quede atrapado en lo que ya no existe, reviviendo una y otra vez escenas que le impiden avanzar. Es una atracción hacia lo irrecuperable, un eco que lo mantiene atado al ayer. Pero la luna, su regente, lo enseña con paciencia: lo que se oculta en la fase oscura no muere, simplemente se transforma para renacer con otro brillo. La superación ocurre cuando comprende que honrar el pasado no significa vivir en él, sino utilizarlo como raíz para crecer hacia lo nuevo. Entonces la melancolía deja de ser un pozo y se convierte en un manantial que lo impulsa hacia adelante con más sabiduría y gratitud. En lo más profundo, la tentación última de Cáncer es creer que su fuerza depende de lo externo, de un hogar, de un vínculo, de un refugio físico o emocional. La vida lo prueba una y otra vez con pérdidas, cambios y separaciones para mostrarle que el verdadero hogar está en su interior. Su mayor victoria ocurre cuando deja de buscar fuera lo que ya brilla en su esencia, cuando entiende que ningún abandono puede arrebatarle la seguridad que ya construyó dentro de sí. Allí se transforma en un guerrero lunar invencible, capaz de dar refugio sin miedo a quedarse vacío, porque descubrió que el océano que lo sostiene nunca se agota. Así, la superación de la tentación convierte a Cáncer en un símbolo de resiliencia, en un ser que demuestra que la sensibilidad puede ser tan poderosa como el fuego y que el amor no necesita cadenas para perdurar. Su lucha es silenciosa pero grandiosa, marcada por la certeza de que la vida no lo llama a huir ni a aferrarse, sino a fluir, a proteger, a transformar. Y en ese fluir se revela la verdadera épica de su espíritu, un corazón que vence a las sombras con la ternura de la luz lunar, una voluntad que se eleva sobre las aguas del miedo para convertirse en guardián de lo esencial.
En el corazón de la tentación de Cáncer también habita la ilusión de la inmovilidad emocional, la creencia de que puede permanecer siempre en la calma protectora de lo conocido sin arriesgarse a lo incierto. El signo lunar, guardián de lo íntimo y lo familiar, es llamado constantemente a expandirse más allá de los muros del hogar, pero la tentación lo invita a permanecer en un círculo cerrado, donde el cambio se percibe como amenaza y no como promesa. En ese estado, las aguas que deberían fluir se convierten en un estanque que no refleja el cielo, sino que se oscurece con el tiempo. La superación de este desafío nace de la comprensión de que la vida, como la luna que lo rige, es transformación perpetua, y que en cada mutación hay un renacimiento. Cáncer descubre entonces que el refugio verdadero no es un lugar fijo, sino la certeza de que puede llevar su fortaleza consigo, incluso en territorios desconocidos. La tentación también se manifiesta en la confusión entre intuición y temor. Su sensibilidad le concede una percepción natural de los matices invisibles, pero en ocasiones el miedo se disfraza de presentimiento y lo impulsa a cerrarse antes de abrirse, a desconfiar antes de experimentar. Esa trampa sutil lo convence de que debe protegerse de todo, incluso de lo que puede nutrirlo. El desafío es distinguir entre la voz de la luna, que guía con sabiduría, y el eco del miedo, que paraliza con engaños. Al vencer esa tentación, su intuición se convierte en un faro infalible, en una brújula que le permite avanzar con la seguridad de que lo que percibe no es una cadena, sino un mapa hacia su destino. Hay en Cáncer otra tentación aún más profunda, la de olvidar su propia misión para dedicarse por completo a los demás. En su impulso de dar calor y protección, corre el riesgo de convertirse en un guardián que abandona su propio templo interior. La tentación lo seduce con la idea de que su valor depende únicamente de lo que ofrece, de cuánto sacrifica por quienes ama. Pero el viaje épico de su alma le muestra que cuidar de sí mismo es el acto más heroico, porque solo quien ha aprendido a sostener su propia luz puede iluminar con plenitud el camino de otros. Cuando supera esa prueba, se convierte en un solo culto en la noche, alguien que irradia sin consumirse, que nutre sin agotarse, que enseña con el ejemplo silencioso de su fortaleza interior. La memoria es otro campo donde la tentación se manifiesta. Como signo ligado al pasado, Cáncer guarda en sí la capacidad de recordar con intensidad tanto lo dulce como lo amargo. La tentación lo empuja a quedar atrapado en esas memorias, a revivirlas como si fueran el presente, a construir su identidad sobre lo que ya no existe. Es el anhelo de revivir lo perdido, de aferrarse a imágenes que se deshacen en la arena del tiempo. La superación llega cuando comprende que la memoria no es cárcel sino raíz, que el pasado no debe repetirse sino alimentar su crecimiento. Entonces convierte los recuerdos en semillas de sabiduría y no en cadenas de melancolía, y aprende a mirar hacia adelante con la misma intensidad con la que honra lo vivido. También existe la tentación de dejarse arrastrar por la dependencia emocional, de creer que necesita a otro ser para sentirse completo. Cáncer, al ser el guardián del vínculo, puede perderse en la idea de que su fuerza solo existe cuando está fusionado con alguien más. Pero el destino lo empuja a descubrir que su poder reside en su interior, en el hogar que él mismo construye en su alma. Al superar la dependencia, su amor se convierte en un regalo libre, no en una necesidad, y su compañía se transforma en un refugio elegido, no en un refugio obligado. En ese punto alcanza la grandeza de quien sabe compartir su mundo sin miedo a quedarse vacío, porque ha descubierto que su plenitud no depende de nada externo. En las profundidades más secretas, la tentación lo lleva a creer que la vulnerabilidad es debilidad. Puede pensar que al mostrarse sensible, los demás lo herirán, que abrir su corazón es exponerse a perder. Pero al enfrentarse a esa ilusión, Cáncer descubre que la vulnerabilidad es su espada más afilada, que en ella reside la capacidad de conmover, de inspirar, de tocar lo esencial en quienes lo rodean. La superación de esta prueba lo transforma en un guerrero lunar que lucha no con armaduras impenetrables, sino con la fuerza de mostrar su esencia sin miedo. Allí su ternura se vuelve invencible, porque ninguna sombra puede quebrar lo que se muestra en autenticidad. El camino épico de Cáncer frente a la tentación no es un duelo inmediato, sino una danza continua entre lo que lo ata y lo que lo libera. En cada ciclo lunar, en cada marea que avanza y retrocede, se le recuerda que la vida es transformación, que la seguridad real no proviene de lo estático, sino de la confianza en que siempre sabrá volver a su centro. Cada vez que vence la tentación, se vuelve más fuerte y más sereno, más consciente de que su misión es custodiar la esperanza sin perder su propio rumbo. Su triunfo es silencioso pero eterno, como la luz de la luna que nunca desaparece, aunque a veces se oculte tras la sombra. En esa victoria, Cáncer se erige como símbolo de resiliencia, un alma que demuestra que incluso las emociones más profundas pueden convertirse en alas.
Su superación lo transforma en un guardián del amor que no necesita cadenas, en un constructor de refugios que no son muros, sino fuentes de vida. Su legado es la certeza de que la sensibilidad es una fuerza épica capaz de sostener al mundo, que el cuidado de lo esencial es un acto de valentía, y que la tentación de Cáncer no solo se manifiesta en su relación con el pasado, la dependencia emocional o la sobreprotección, también aparece en su vínculo con la propia vulnerabilidad frente al mundo exterior. Al ser un signo cardinal de agua, su esencia está marcada por una dualidad constante, el deseo de abrirse y el impulso de protegerse. La tentación lo incita a encerrarse demasiado tiempo en su caparazón, a construir muros tan altos que ni siquiera la luz pueda atravesarlos. Esa fortaleza, que en principio parece proteger, termina aislándolo de las oportunidades que lo esperan fuera de sí mismo. Superar esta prueba exige valor para exponerse, para aceptar que ser herido no lo destruye, sino que lo fortalece, y que la verdadera grandeza no está en el encierro sino en la capacidad de ser auténtico incluso en medio de la tormenta. Otra de las tentaciones que lo rodean está en la oscilación de sus propias emociones. Cáncer es regido por la luna, y su naturaleza mutable le hace sentir cada fase con intensidad. La tentación se presenta cuando esas mareas emocionales lo arrastran a la inestabilidad, haciéndole creer que está a merced de ellas, que no puede gobernar su interior. Puede sentirse dominado por la tristeza, la euforia o la melancolía, como si fueran fuerzas que lo sobrepasan. Pero la superación de esta prueba ocurre cuando reconoce que esas emociones no son cárceles sino mensajeras, que cada oleaje tiene una razón de ser y que su verdadera maestría consiste en navegar esas aguas sin hundirse en ellas. En ese dominio silencioso encuentra su fuerza, pues aprende a transformar cada emoción en un impulso creador y cada sentimiento en una herramienta de crecimiento. La tentación también se refleja en su relación con el tiempo. Cáncer, al estar tan unido a la memoria, puede vivir como si el presente fuera un eco perpetuo de lo que ya sucedió. El peligro es creer que lo que pasó define lo que vendrá, que las heridas antiguas condicionan el futuro. Esa tentación lo encadena a una visión limitada de la vida, donde el ayer dicta cada paso. Pero al liberarse de esa ilusión, descubre que el tiempo no es un enemigo, sino un ciclo infinito de renovación. Entiende que cada final trae consigo un comienzo y que la fuerza de su espíritu está en honrar lo vivido mientras camina con firmeza hacia lo desconocido. Así su vínculo con el tiempo deja de ser una carga y se convierte en un don, un conocimiento profundo de que nada muere del todo, sino que todo se transforma. En el ámbito de sus relaciones, la tentación puede aparecer en forma de dependencia de la validación externa. Su necesidad de nutrir y ser nutrido lo lleva a buscar constantemente confirmación en los demás, como si su valor dependiera de la mirada ajena. Esta trampa lo desvía de su poder real, que es interno e inquebrantable. La superación llega cuando comprende que su misión no es complacer, sino sostener su propia verdad. Al hacerlo, sus relaciones dejan de basarse en la necesidad y comienzan a construirse sobre la libertad y la reciprocidad. Allí su amor se vuelve más puro, porque ya no busca llenarse a través de otros, sino compartir desde la abundancia de lo que ya es. También se manifiesta la tentación de huir hacia los refugios materiales o físicos para suplir lo que le falta en lo espiritual. El signo de Cáncer puede aferrarse al hogar, a los objetos, a los símbolos de seguridad como si fueran la única garantía de estabilidad. La trampa está en creer que sin esas raíces externas su fortaleza desaparece. Pero el viaje cósmico lo enfrenta una y otra vez a cambios y desprendimientos, mostrándole que su verdadera seguridad no está en las paredes que lo rodean, sino en la llama interior que no se apaga. Cuando logra superar esta ilusión, descubre que puede crear hogar en cualquier lugar, que su esencia protectora no depende de lo tangible, sino de la certeza de que lleva el refugio en su interior. Incluso en su sensibilidad hacia lo colectivo se esconde una tentación sutil. Al ser un signo vinculado a las emociones del mundo, Cáncer puede absorber la energía del entorno hasta el punto de confundirse con ella. La tentación lo impulsa a cargar con dolores que no le corresponden, a hacer suyas batallas que no son propias. Este exceso de empatía puede desgastarlo y hacerlo perder de vista su propósito. La superación ocurre cuando entiende que puede ser un canal de sanación sin dejar de ser el mismo, que puede acompañar sin perder su centro, que puede sentir profundamente sin quedar atrapado en el dolor de los demás. Así se convierte en un guardián que ilumina sin apagarse, en un faro que guía sin desvanecerse en la oscuridad que lo rodea. Al trascender todas estas tentaciones, Cáncer revela su verdadera grandeza. No es un signo condenado a la fragilidad, sino un héroe lunar que transforma cada sombra en fuerza. Su sensibilidad se convierte en su espada, su memoria en escudo, su capacidad de nutrir en estandarte.
La victoria de Cáncer no es ruidosa, pero es eterna, pues se manifiesta en su resiliencia, en su capacidad de levantarse una y otra vez, en su determinación de encontrar luz incluso en lo más profundo de la noche. Cada prueba que supera lo acerca más a su destino, ser un guardián del alma, un constructor de esperanza, un símbolo de que el amor y la ternura son fuerzas tan épicas como la valentía más feroz. En la esencia de Cáncer también se esconde la tentación de confundir sensibilidad con fragilidad. Su alma lunar lo conecta con corrientes invisibles, con los matices de lo que no se dice, con la vibración de lo que otros apenas perciben. Ese don, que le permite anticipar emociones y comprender silencios, puede convertirse en una carga si lo vive como una debilidad. La tentación lo empuja a ocultar lo que siente, a creer que mostrar su vulnerabilidad lo expone a ser herido, a refugiarse en un silencio que no libera, sino que oprime. Sin embargo, su verdadera superación ocurre cuando comprende que ser sensible no es ser frágil, sino estar en sintonía con las fuerzas más sutiles del universo, y que solo quien se atreve a sentir profundamente puede sostener con firmeza a otros. Allí descubre que su sensibilidad es su mayor poder, porque le permite ver lo invisible y transformar lo intangible en esperanza. Otra manifestación de la tentación se revela en la costumbre de aferrarse a lo conocido, incluso cuando ya no lo nutre. Cáncer, al estar unido al hogar y al pasado, puede sentir que soltar es perder, que dejar ir es quedarse vacío. La tentación lo convence de que debe mantener con vida lo que ya cumplió su ciclo, alimentando recuerdos, vínculos o lugares que no le permiten crecer. El desafío está en reconocer que lo que ama no muere al transformarse, sino que se convierte en parte de su alma. Al superar esta ilusión, entiende que soltar no es perder, sino abrir espacio a lo nuevo, y que nada de lo esencial desaparece, porque lo verdadero siempre lo acompaña como raíz invisible. En esa conciencia, su fuerza se vuelve indestructible, pues aprende a avanzar sin miedo a dejar atrás. También existe en Cáncer la tentación de caer en el exceso de autoexigencia en lo emocional. Al sentirse responsable del bienestar de quienes ama, puede cargar con culpas que no le corresponden, convencido de que debe sostener siempre a todos. Esa trampa lo lleva a agotarse, a sacrificar su paz con la creencia de que sólo así demuestra su valor. Pero su viaje épico lo confronta con la necesidad de comprender que cuidar no significa anularse, que proteger no es destruirse, que dar no implica renunciar a sí mismo. Cuando logra superar esta distorsión, se convierte en un verdadero guardián, no en un mártir. Su amor, entonces, no es peso, sino impulso, porque brota de un centro fortalecido que no necesita destruirse para sostener a otros. En las profundidades de su naturaleza también está la tentación de vivir atrapado en los cambios de humor, de oscilar como la luna sin hallar un centro. La fluctuación emocional es parte de su esencia, pero la tentación lo lleva a sentirse víctima de esas mareas, como si no pudiera dirigir su barca en medio de ellas. Su crecimiento surge cuando descubre que esas fases no son cadenas, sino ritmos sagrados, que cada oscilación trae consigo un mensaje, y que no necesita temer al cambio porque el cambio es su propio lenguaje. Cuando lo entiende, cada variación en su ánimo se convierte en sabiduría, en un reflejo de su capacidad para comprender que la vida es movimiento perpetuo. Así, lo que parecía debilidad se transforma en la certeza de que ninguna tormenta es eterna y que él mismo encarna la fuerza de lo cíclico. Otra tentación profunda es la de aferrarse a ideales de perfección en sus vínculos, de soñar con un refugio absoluto donde nunca exista dolor, donde el amor sea constante y sin fisuras. Ese anhelo lo hace construir castillos de ilusiones que, cuando se derrumban, lo sumen en decepciones intensas. La trampa está en creer que la imperfección anula el amor, que el cambio en el otro es una traición al vínculo. Su superación ocurre cuando comprende que el amor verdadero no se mide por la permanencia de la forma, sino por la profundidad del lazo. Aprende que los vínculos auténticos atraviesan transformaciones, que las relaciones vivas no son estáticas, y que lo eterno se manifiesta en la capacidad de crecer juntos, no en la ilusión de quedarse inmóviles. Allí Cáncer descubre que su mayor poder no es retener, sino sostener incluso en medio de la metamorfosis. La tentación también lo pone frente al riesgo de caer en el resentimiento silencioso. Su memoria emocional es larga, y puede guardar heridas que no olvida fácilmente. La tentación lo seduce con la idea de que es mejor callar y acumular, que el silencio lo protege. Pero en realidad ese silencio alimenta un veneno que lo encierra más que lo defiende. Su triunfo aparece cuando decide transformar esa memoria en comprensión, cuando convierte la herida en sabiduría, cuando elige no ser esclavo del pasado, sino maestro de él. Al hacerlo, su silencio deja de ser prisión y se convierte en calma, un espacio interior donde no hay rencor, sino claridad y paz.
En su camino, Cáncer también enfrenta la tentación de limitar su grandeza a lo privado, de creer que su misión se reduce al círculo íntimo de hogar y familia. La tentación lo convence de que su fuerza no tiene espacio en lo colectivo, que su sensibilidad solo puede brillar en lo pequeño. Pero al superar esa idea, Cáncer se expande como un río que, sin dejar de ser fuente de vida en lo cercano, también puede nutrir paisajes más amplios. Descubre que su capacidad de sostener, inspirar y proteger tiene un alcance universal, que su vocación de refugio es también una misión en el mundo. Y así, su heroísmo se engrandece, porque se convierte no solo en guardián de su propio hogar, sino en símbolo de esperanza para todos aquellos que buscan consuelo en la oscuridad. La grandeza de Cáncer surge precisamente al trascender todas estas tentaciones, al convertir cada sombra en un peldaño hacia la luz. Su viaje no es una lucha contra su esencia, sino una afirmación de ella en su forma más elevada. Allí donde otros ven debilidad, él revela fortaleza; donde otros ven apego, él manifiesta raíz; donde otros ven miedo, él despliega intuición. Su historia es la de un guerrero lunar que vence no con espadas, sino con el poder de sentir, de sostener, de proteger sin esclavizar. Y en ese triunfo, demuestra que la sensibilidad, lejos de ser una condena, es un poder épico capaz de transformar al mundo entero. El destino de Cáncer está tejido con los hilos de la memoria ancestral, y en ese tejido se oculta otra de sus pruebas más intensas, la tentación de confundir la nostalgia con el verdadero llamado de su alma. Su espíritu lunar lo impulsa a mirar hacia atrás, hacia lo que fue, hacia lo que amó, hacia aquello que ya no está en el presente, y corre el riesgo de dejar que esa fuerza lo arrastre hacia un mar donde no hay avance, solo repeticiones de olas pasadas. La memoria se convierte en un eco que lo seduce con la ilusión de que lo vivido siempre fue mejor que lo que vendrá. Sin embargo, el aprendizaje que lo eleva consiste en reconocer que el pasado no existe para encadenarlo, sino para darle raíces que lo fortalezcan en su ascenso. Comprende que la nostalgia no es una prisión, sino un recordatorio de lo que le dio forma, y que lo que lo espera no es una sombra de lo perdido, sino una expansión luminosa de todo lo que ya ha sido. En ese instante descubre que su verdadero poder está en transformar la memoria en impulso y no en ancla. Otro aspecto que suele permanecer oculto en su viaje es la tentación de renunciar a su propia voz para evitar el conflicto. Cáncer, al sentir profundamente lo que otros sienten, puede caer en la ilusión de que debe callar para no herir, de que debe adaptarse siempre para mantener la armonía. Ese silencio no es calma, es sacrificio disfrazado, es una marea contenida que tarde o temprano desborda con fuerza destructiva. Su camino de grandeza comienza cuando se da permiso de hablar con la misma fuerza con que escucha, cuando comprende que su voz también es refugio, que su verdad también protege. La épica de su alma se manifiesta al reconocer que el equilibrio no se alcanza escondiendo lo que late dentro, sino manifestándolo con la honestidad que nace de la sensibilidad. Allí, su palabra se convierte en faro, porque no destruye, ilumina, no divide, orienta. La tentación también se presenta en forma de miedo a la soledad. Cáncer busca hogar en todo lo que toca, en las personas, en los lugares, en los recuerdos, y puede sentirse incompleto cuando no encuentra ese refugio externo. La trampa radica en olvidar que el verdadero hogar está dentro de sí, en su propia conexión con lo sagrado, en su vínculo con la luna que lo gobierna. Su viaje heroico consiste en descubrir que, incluso en la soledad más profunda, nunca está vacío, porque en él habita la memoria de todas las almas que lo precedieron y la intuición de todos los mundos que aún no ha recorrido. Cuando comprende esto, la soledad deja de ser ausencia y se transforma en santuario. Entonces, ya no teme estar consigo mismo, porque se descubre como océano inagotable donde siempre hay vida y movimiento. Hay además un aspecto menos explorado en su naturaleza, la tentación de disfrazar su vulnerabilidad con dureza. Aunque es símbolo de sensibilidad, Cáncer puede erigir muros impenetrables, una coraza que lo hace parecer distante, frío o inaccesible. Cree que de esta manera se protege de ser herido, pero en realidad, al construir esos muros, también se priva de la profundidad de los vínculos que anhela. La paradoja es que al evitar ser lastimado, también evita ser plenamente amado. Su transformación ocurre cuando se da cuenta de que la coraza no lo hace invulnerable, solo lo mantiene aislado. El verdadero poder está en dejar que la coraza se convierta en armadura, no en prisión, y en permitir que su esencia pueda tocar y ser tocada. Así, Cáncer revela que la fortaleza no es impenetrabilidad, sino la valentía de abrirse aún sabiendo que el dolor es parte del viaje. Otra tentación poderosa se encuentra en su relación con el tiempo.
Cáncer puede quedar atrapado en ciclos interminables, resistiéndose al cambio, aferrado a estaciones que ya cumplieron su misión. Pero el tiempo, regido por la danza lunar, es parte de su propio lenguaje. Su reto está en reconocer que cada ciclo tiene su culminación, que la vida no se detiene en un solo momento, y que incluso lo más amado necesita transformarse. Cuando logra integrar el fluir del tiempo como aliado y no como enemigo, se convierte en maestro de la renovación. Aprende que cada final es una semilla, que cada cierre abre una puerta, y que en su propia naturaleza está la capacidad de renacer una y otra vez, como las fases de la luna que lo gobierna. En las profundidades de su alma también se oculta la tentación de confundir compasión con dependencia. En su deseo de cuidar, puede quedarse atrapado en relaciones donde da sin medida, olvidándose de sí mismo, o permitiendo que otros se apoyen en él sin crecer por sí mismos. Esa entrega, aunque nace de la pureza, lo consume y lo debilita. El despertar llega cuando comprende que la verdadera compasión no consiste en salvar, sino en inspirar, que no se trata de sostener eternamente a quien no quiere caminar, sino de darle la fuerza para levantarse. Allí su rol se transforma de protector en guía, de refugio en faro. Descubre que su misión no es cargar con el peso de otros, sino mostrarles que también pueden ser libres y fuertes. En este recorrido, Cáncer revela una grandeza silenciosa que pocos logran comprender en su totalidad. No es un héroe que conquista territorios con fuego, sino un guerrero que conquista almas con su capacidad de sanar y sostener. Cada tentación que enfrenta no es un obstáculo menor, sino una prueba cósmica diseñada para templar su espíritu. Al superarlas, no solo se libera a sí mismo, sino que se convierte en símbolo de transformación para quienes lo rodean. Su épica no es ruidosa, pero es profunda, no brilla con espadas, sino con la luz plateada de la luna que refleja, noche tras noche, que incluso en la oscuridad siempre hay claridad. Cuando trasciende todas esas pruebas, Cáncer se reconoce como algo más que un guardián del hogar, se descubre como un guardián de la memoria del mundo, un portador de la sabiduría emocional que la humanidad necesita para no olvidar su esencia. Y en esa revelación, se convierte en un faro eterno, en un héroe lunar cuya grandeza no se mide en batallas ganadas, sino en corazones sanados y en la esperanza que despierta allí donde otros solo ven sombras. La tentación de Cáncer también se oculta en la sutileza de su poder creador, pues al estar tan vinculado a la energía de la luna, muchas veces puede confundir su intuición con simple deseo pasajero o con un impulso emocional que lo arrastra. La trampa consiste en creer que su sensibilidad lo debilita, cuando en realidad es el mayor de sus dones, capaz de anticipar lo que aún no ha nacido y de leer señales invisibles para otros. Si se deja arrastrar por la duda, pierde de vista el alcance de su visión, pero cuando se atreve a confiar en esa voz interior, se convierte en arquitecto de destinos, capaz de guiarse sin mapas ni certezas externas. Allí descubre que su intuición no es un refugio ilusorio, sino la brújula más certera que puede tener un alma en este plano. En su búsqueda de pertenencia también enfrenta otra tentación, la de confundirse con el mundo que lo rodea hasta perder su identidad. Cáncer absorbe emociones como un océano absorbe los ríos, y si no encuentra un ancla interna, corre el riesgo de reflejar lo ajeno como si fuera propio. Esta confusión lo empuja a vivir bajo máscaras, a asumir dolores que no le pertenecen, a creer que su propósito está en desaparecer en las necesidades de los demás. Sin embargo, su grandeza comienza cuando reconoce que puede sentir profundamente sin dejar de ser el mismo, que puede reflejar como la luna sin dejar de tener una luz propia que lo distingue. En ese despertar se convierte en guía, porque enseña a los demás que la empatía no significa perderse, sino encontrarse a través del vínculo. Otra de sus pruebas más exigentes está en la oscilación entre el miedo a perder lo que ama y el deseo de conservarlo eternamente. Cáncer puede aferrarse con tanta fuerza a lo que le da seguridad que corre el riesgo de sofocarlo, de impedir que crezca, de encadenar lo que nació para volar. El aprendizaje que lo eleva está en entender que el verdadero amor no retiene, sino que impulsa, que la protección no es encierro, sino confianza en que lo sembrado florecerá incluso si se aleja. Al liberar esa posesión, descubre que lo suyo nunca se pierde, que lo que pertenece a su alma siempre encontrará el camino de regreso, y que lo que se va es simplemente parte de un ciclo que lo prepara para recibir algo más grande. En su interior también late la tentación de creer que la vulnerabilidad lo hace frágil frente al mundo. Puede intentar ocultar su sensibilidad con una coraza impenetrable, convencido de que la dureza es sinónimo de fortaleza. Pero esa ilusión lo aleja de su esencia, porque lo que lo hace único no es la impenetrabilidad, sino la capacidad de abrirse incluso sabiendo que puede ser herido.
La superación se da cuando comprende que la vulnerabilidad es en realidad la mayor de sus armas, porque quien se atreve a mostrar el alma sin disfraces es invencible frente a las sombras de la falsedad. Entonces su aparente fragilidad se convierte en coraje, y su ternura se transforma en una fuerza que conmueve y transforma todo lo que toca. Hay un aspecto silencioso y profundo que pocas veces se menciona, la tentación de olvidar su propia grandeza al vivir para sostener a otros. En su misión de cuidar, Cáncer puede relegarse al último lugar, creyendo que su valor está únicamente en dar. Puede perderse en los laberintos de las necesidades ajenas, olvidando que también tiene un destino propio, un fuego interno que reclama ser escuchado. Cuando supera esa trampa, descubre que no puede salvar al mundo si primero no honra su propia luz, que su propósito no es desaparecer en los demás, sino brillar con tanta fuerza que inspire a otros a encontrar su propio brillo. Al hacerlo, deja de ser un refugio frágil para convertirse en un faro inquebrantable. También enfrenta la tentación de permanecer en lo conocido, en lo seguro, en aquello que no lo desafía. Su naturaleza busca la comodidad del hogar, la certeza de lo familiar, y puede caer en la ilusión de que la paz está únicamente en lo estático. Pero su destino, como signo cardinal, es moverse, iniciar, abrir caminos. Supera esta tentación cuando se atreve a salir de las aguas tranquilas para enfrentar la inmensidad del océano desconocido, confiando en que su instinto lo guiará. Es en ese salto donde revela su verdadera fuerza, porque demuestra que la seguridad no está en los muros que lo rodean, sino en la confianza en su capacidad de nadar incluso en las aguas más agitadas. El camino de Cáncer no es una lucha contra enemigos externos, sino contra las sombras internas que lo tientan a creer que su sensibilidad es debilidad, que su memoria es prisión, que su cuidado es sacrificio. Cada vez que supera una de estas ilusiones, se eleva como un héroe silencioso, mostrando que las batallas más épicas no siempre se libran con espadas, sino con el corazón. Su victoria no es efímera, porque trasciende lo individual y se convierte en herencia colectiva. Cáncer enseña que la ternura puede ser épica, que la compasión puede ser revolucionaria y que la sensibilidad es capaz de mover montañas invisibles. Al trascender todas esas tentaciones, se convierte en guardián de un poder ancestral que pocos comprenden, el poder de sostener la vida en medio de la tormenta, de proteger la esperanza cuando todo parece perdido, de recordar a la humanidad que incluso en la oscuridad más densa siempre hay un refugio. Ese es su legado, no la fragilidad de un signo que teme, sino la grandeza de un alma que supera cada sombra para convertirse en símbolo eterno de resiliencia, amor y luz.